Este particular grupo sanguíneo es llamado universal, ya que puede donar a todos debido a su ausencia de antígenos. La OMS estima que menos del 10% de la población mundial lo posee. Es realmente muy raro. El grupo sanguíneo representa una de las numerosas y peculiares características de un individuo y está clasificado en base a la presencia o ausencia de antígenos en la superficie de los glóbulos rojos. El médico austríaco Karl Landsteiner observó en 1900 que al poner en contacto la sangre de dos personas se daba un fenómeno llamado aglutinación. En 1901 clasificó los tipos de sangre como AB0. Luego descubrió los factores que distinguen los distintos grupos de sangre, entre los cuales el notorio RH. Según esta clasificación, es posible suministrar transfusiones de sangre siguiendo rigurosos criterios. Sin embargo, se reserva una alta atención a la mujer en estado de embarazo, ya que el feto puede sufrir de una grave patología llamada eritroblastosis fetal. Para cada uno de nosotros, el grupo sanguíneo está determinado genéticamente y no varía en el curso de la vida. Las diferencias entre los grupos son debidos a fragmentos de proteínas que son expuestas sobre la superficie del glóbulo rojo. El grupo A presenta solo proteínas de tipo A, el grupo B, proteínas de tipo B, el grupo AB, ambos tipos, mientras el grupo 0 no presenta ninguna de las proteínas. Estas proteínas son llamadas antígenos por el hecho de ser reconocidas por el sistema inmunitario como extrañas al sujeto o potencialmente peligrosas para nuestro sistema inmunitario, siempre listo a atacar cualquier factor extraño. No se activa si recibimos sangre de nuestro grupo, pero se desencadena una inmediata reacción si recibimos sangre de un grupo distinto al nuestro. Por esto es muy importante que sepas cuál es tu grupo sanguíneo. El grupo 0 puede donar sangre a todos, ya que no presenta antígenos, pero atención, no puede recibir de los otros grupos, mas solo y únicamente puede recibir de individuos del grupo 0. El antígeno Rhesus fue descubierto en 1940 después de un estudio sobre el macaco Rhesus. Cuando este factor se expresa sobre la superficie del glóbulo rojo es RH positivo y cuando no es RH negativo. Hasta aquí te he dado una información de base acerca de los tipos de sangre existentes y cómo funcionan. Pero ahora el asunto se vuelve mucho más interesante. Nuestra especie es la única que representa el factor RH negativo, o sea que es la única a manifestar la ausencia de una proteína o antígeno en la superficie de los glóbulos rojos. Escucha bien, no más del 10% de los seres humanos manifiestan RH negativo. Esta alteración sería el resultado de una intervención programada por parte de visitantes de planetas lejanos. Entre quienes sostienen esta hipótesis se encuentran los investigadores Robert Behar y Brad Steiger. Antes de proseguir con esta información, te quiero comentar que durante mis búsquedas me encontré con rabiosos artículos que se burlan de esta teoría, pero en ninguna línea de tales artículos pude leer una seria contestación explicando el por qué esta teoría carece de fundamento como para no ser tenida en cuenta. Existen 612 especies y subespecies de primates reconocidos por el International Union for Conservation of Nature y ninguna tiene sangre RH negativo. Según Speyer, si la humanidad hubiera evolucionado del mismo antepasado africano, su sangre sería por lógica compatible, pero no es así. De notar que más del 85% de todos los seres humanos tienen sangre RH positivo, pero extrañamente todas las familias reales o de poder tienen sangre RH negativo. El investigador Brad Steiger resalta esta interesante característica. Si todos los simios tienen RH positivo, ¿qué significa? Según la genética, podemos heredar solo características de nuestros antepasados, a menos que se hable de una mutación.
La sangre de los simios y del hombre, si los primates son nuestros antepasados, debería ser compatible, pero repito, no existen simios con RH negativo. Lo cierto es que quienes niegan la posibilidad de una intervención externa en la genética humana no han sabido sustentar la teoría de la mutación. Un dato de hecho es que las mujeres RH negativo en embarazo que tienen un feto RH positivo durante su primer embarazo producen una respuesta inmunitaria formando anticuerpos que atacan el sistema inmunitario del feto porque lo perciben como un cuerpo extraño, dando origen a una grave enfermedad hemolítica que puede ser mortal después del nacimiento si no se interviene. ¿Qué tipo de mutación convendría a una especie si pone precisamente en riesgo su permanencia? Estudiosos como Velikovsky, Sitchin, James, Biglino, Russo, Spedicato y otros se dirigen hacia la teoría de los antiguos astronautas llamados según la cultura Anunnaki, Elohim, Teoi, como la explicación de la existencia de este extraño y escaso tipo de sangre. Los que niegan esta teoría afirman que, por el hecho de que este grupo sanguíneo fue descubierto en 1940, no existen estadísticas que permitan establecer lo del linaje real, pero esto no puede negar la relevante presencia del RH negativo en la estirpe real del Reino Unido, por ejemplo. La reina Isabel II, quien fue la soberana más longeva durando 68 años en el reinado, era cero negativo. En Europa se encuentra la máxima concentración de RH negativos. A nivel global es menos del 15% de la población. Los vascos tienen la más alta incidencia de este grupo entre todas las personas del mundo. En conclusión, los RH positivos descienden de un simio Macacus rhesus, muy probablemente compatible con el Homo erectus. Entonces, ¿de dónde provienen los RH negativos? Para la ciencia todavía esto queda en el misterio. El investigador italiano Gianluca Sablone piensa que la respuesta debería ser buscada en los tiempos antiguos de la historia, en los textos sumerios, los cuales él mismo ha estudiado. La aparición del RH negativo es ubicada por los antropólogos hace 35.000 años. A quienes hipotizan la mutación, Sablone responde: lo que con toda seguridad hereda un individuo de sus antepasados es la sangre, la cual no es objeto de mutación genética o lo es en lo más mínimo. Si partimos del presupuesto que todos los seres vivientes se pueden reproducir con la propia especie compatible, entonces, ¿por qué existen enfermedades hemolíticas entre RH positivo y negativo? Los anticuerpos de la madre tienden a eliminar el feto RH positivo, tal como el sistema inmunitario eliminaría un virus. ¿Pero es natural que el cuerpo de la madre combata el feto? En ningún otro caso planetario se ha verificado esto entre las especies, a menos que se trate de una hibridación, como la del caballo y el asno, de la cual nace la mula. Esto probaría que en el cruce entre dos especies símiles pero diferentes desde el punto de vista genético se puedan presentar estos problemas de reproducción. La ciencia, en el caso del RH negativo, dice que se trata de una mutación genética. Pero ¿cuál sería la causa? Si se trata de una mutación para mejorar, ¿por qué el feto es rechazado? ¿A quién debemos atribuir esta mutación? ¿No ha dado resultado alguno la búsqueda o quizás se ha querido esconder la respuesta? ¿Se ha descuidado realmente la posible existencia y la búsqueda del hombre híbrido, o sea, el eslabón perdido entre el primate y aquellos que lo modificaron? Para nosotros seguirá siendo un misterio, pero muy seguramente las administraciones norteamericanas sabrán mucho más al respecto, ya que desde 1976 están monitorizando en todo el mundo a los sujetos RH negativo. Por algún motivo es importante saberlo.
Como datos obtenidos de estadísticas mundiales, los sujetos 0 RH negativos fueron los menos susceptibles de contraer el C-19, incluyendo a los servidores sanitarios que estuvieron cercanos a los afectados. En la descripción del video te dejaré la fuente de tal información. Además, se ha podido ver que muchos de los sujetos que poseen este tipo sanguíneo tienen habilidades de curación, clarividencia y mediumnidad. Se han encontrado las siguientes características: temperatura corporal baja, mayor interés por la astronomía, prefieren el calor que el frío, sueñan de modo muy claro y realizan sueños lúcidos, entre otras cosas. Puedo entender que quienes contestan esta teoría y los descubrimientos al respecto, en parte lo hacen para evitar que se creen nuevas formas de discriminación o conflicto, pues siempre hay personas con delirios de superioridad o ideas extrañas. Tal vez por ello no se nos informa respecto a muchos descubrimientos para evitar precisamente ese tipo de problemas entre nosotros, pues ya tenemos tantos. Pero una persona de mente equilibrada y madura estaría lista para descubrir muchas cosas mantenidas en lo oculto, sin caer en ideas extravagantes y divisorias. Lo cierto es que en nuestro planeta hay muchas muestras de lo que somos, o al menos de lo que no somos. Nuestro ADN, nuestro cerebro, nuestra alimentación y el modo en el cual habitamos este planeta dice todo. Solo debes mirar en detalle y no tener miedo a descubrir respuestas. Entre otras cosas, si tal vez te interesa saberlo, quizás sí, quizás no, pero a modo personal quería comentarte que mi RH es 0 negativo. Las personas con este grupo sanguíneo debemos tener en cuenta que solo podemos recibir de ese grupo, así que es muy peligroso no tener cercanía con personas de nuestro mismo grupo sanguíneo, y es conveniente que podamos donar para ayudar a otras personas como nosotros y a otras personas, porque ya que somos dadores universales, lo podemos hacer. Si te agrada el contenido que traigo al canal, no dudes en suscribirte para seguir en contacto. Recuerda que en mi Story Channel encontrarás muchos misterios e historias que te pueden interesar. Un abrazo y hasta pronto.